Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este es el que tiene la unción, ¿cierto? Estamos bien. Un sapo vivía en un pantano hacía mucho tiempo y estaba completamente apestado en el lugar en el que vivía. Soñaba con cambiar de ambiente permanentemente. Esperaba tan solo una oportunidad para poder huir de allí, salir de ese lugar y abandonar ese asqueroso modo de vida. Sentía no solo que ese no era su lugar, sino que tampoco era digno de él, ni los animales que vivían allí eran dignos de ser sus compañeros. Un día, un grupo de gansos reposó sobre el pantano descansando en su travesía rumbo al sur. Y él vio en esto la oportunidad de abandonar ese lugar. Mientras 2 gansos conversaban respecto de su viaje al próximo día, él se acercó a ellos y entonces les dijo: muchachos, ¿ustedes serían tan amables de llevarme con ustedes en este viaje? Los 2 gansos lo miraron y le dijeron: por nosotros no hay problema. El problema es cómo vas a hacerlo si no tienes alas para volar. Y entonces este sapo, orgulloso de su sabiduría y conocimiento, respondió: tengo una idea. Ustedes tomarán un cordel, cada uno lo tomará por su pico y yo, con mi boca fuerte, tomaré de él por el medio del cordel y así ustedes me llevarán por los aires. Y así lo hicieron. Y comenzaron entonces el vuelo y el sapo estaba feliz y orgulloso de poder abandonar ese asqueroso pantano con sus asquerosos compañeros y poder emprender su rumbo hacia una nueva vida. Cuando estaban volando, un campesino vio el espectáculo y de pronto, mirando hacia el cielo, dijo para sí en voz fuerte: ¿a quién se le habrá ocurrido semejante idea? Nunca había visto algo semejante en todo el tiempo que llevo aquí en el campo, dijo este agricultor. Y el sapo, que era orgulloso, dijo: a mí se me ocurrió la idea. Y ya saben cómo termina la historia. El sermón de esta noche se titula: cuando el orgullo te roba el honor. Y es que vivimos en una sociedad que sobrevalora una virtud o cualidad humana más que en cualquier otro tiempo u otra época que hayamos vivido nosotros. A veces la llamamos autonomía. Otras veces le llamamos empoderamiento. Y en algunas ocasiones también decimos que se trata de independencia. De hecho, nos sentimos orgullosos cuando nuestros pequeños hijos son independientes.
Y entonces fanfarroneamos con eso diciendo, Él es independiente, hace todo solo, no necesita de nadie. Y nosotros vivimos en una cultura que ha sobrevalorado esa virtud tan particular. Pero esta virtud muchas veces no es otra cosa que autosuficiencia. Y aunque nosotros solemos valorar y admirar a quienes portan estas características, estas cualidades particulares como el empoderamiento, la capacidad de no depender de nadie más, de no necesitar a otros para sobrevivir o desarrollar una vida normal, lo cierto es que en el relato bíblico esta característica particular suele ser considerada más un vicio del carácter que una virtud en sí misma. La Biblia una y otra vez nos advierte contra este sentimiento de autosuficiencia en pasajes tales como Proverbios capítulo 16, versículo 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O el texto de Proverbios capítulo 26, versículo 12 que añade, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y también el apóstol Pablo escribe sobre esto en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero, ¿qué sabían o qué valoraban en los tiempos bíblicos que hoy hemos olvidado o desconocemos? Ellos tenían en realidad un alto concepto de una virtud que hoy es menospreciada, la humildad. Y no es que la humildad no sea valorada en los tiempos que vivimos, sino que puede ser bastante útil en la iglesia o en una reunión de oración, pero en la vida cotidiana, en la vida práctica, ¿para qué te sirve la humildad? Para la vida cotidiana, ¿de qué te sirve? O en otras palabras, ¿qué te sirve más en la vida que vivimos, en el tiempo que vivimos, en la sociedad que vivimos? ¿Ser humilde o ser empoderado? ¿Ser sencillo o tener autonomía y autocontrol de todas las cosas? Bendito sea el Señor. ¿Qué te permite de estas dos virtudes llegar más lejos en la sociedad de hoy? ¿Con qué virtud de ellas puedes alcanzar más cosas, conquistar más cosas? ¿Con la humildad o con el empoderamiento? ¿Con la humildad de reconocerte insuficiente o con la autoestima alta de sentirte competente y seguro de ti mismo para cualquier desafío que puedas enfrentar? Vivimos en una sociedad que no perdona las caídas. Te equivocas y te lo cobran. Y eso lamentablemente también pasa en la iglesia. Cometiste un error y te sacan de un puesto. Cometiste un pecado, comillas, visible. Y digo visible porque siempre juzgamos y condenamos los pecados que vemos, pero guardamos silencio de los pecados que no vemos. Condenamos al adúltero, condenamos al homosexual, pero guardamos silencio respecto de aquel que es orgulloso, de aquel que es envidioso, vanidoso, mentiroso, porque no vemos esos pecados. Y entonces cuando cometes un pecado visible pondrán sobre ti una etiqueta que probablemente jamás te sacarás de encima. ¿Alguien recuerda la inspiración de los mensajes de Jimmy Swaggart? En realidad, cuando escuchamos ese nombre no recordamos la inspiración de esos mensajes. Recordamos a aquel varón que cometió adulterio con una prostituta. Porque así somos y en esta generación vivimos.
Esta sociedad en la que vivimos no está preparada para el fracaso. Es una sociedad exitista y la sociedad chilena es más exitista todavía. Es cuestión de pensar, por ejemplo, en el fútbol. Le ganamos un partido a Argentina y somos los mejores del mundo. Y a la semana siguiente perdemos con Bolivia y en realidad pedimos la cabeza del entrenador, porque no sirven absolutamente para nada. A nadie le perdonamos nada. Y si a nadie le perdonamos nada, entonces, ¿crees tú que te perdonarán a ti un fracaso? ¿Te perdonará tu familia un fracaso? ¿Te perdonará la iglesia un fracaso? Por eso, porque hemos aprendido esto de nuestra cultura, es que preferimos esconder nuestras heridas. Ocultamos nuestras imperfecciones, disimulamos nuestros defectos, aparentamos tener buenas relaciones familiares y callamos nuestras penas. Porque hemos aprendido que la teología del payaso, esa de usted nunca cuente derrotas, ¿la han practicado aquí? O usted siempre diga que está bien nomás, no importa cómo se encuentre. O dicho de otra forma más popular, el show siempre debe continuar. Esa teología, la teología del payaso, se ha transformado en una de nuestras más importantes doctrinas dentro de la Iglesia de Cristo. Pero, ¿por qué la Biblia y los primeros creyentes consideraban entonces tan peligrosa la autosuficiencia, si en los tiempos que vivimos parece traer tan buenos resultados? Te daré 3 razones. Primero, porque la autosuficiencia nos tapa los oídos y cierra la puerta del conocimiento delante de nosotros. Y es que el único que aprende es el que no sabe. Ese es el único que aprende. Y cuando tú crees que ya lo sabes todo, entonces no necesitas aprender más. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de aprender, dejas de abrir tu mente y tu corazón al conocimiento. Ya no necesitas ir a un estudio bíblico o a una escuela dominical porque ya sabes. Ya no necesitas asistir a una capacitación de liderazgo porque ya sabes. Ya no necesitas asistir a tantos ensayos del coro porque ya sabes. Por esto, a todo nivel es que pasa esto. También pasa con los hijos o con los jóvenes que no escuchan los consejos de sus padres o de quienes han vivido más que ellos, simplemente porque ellos ya saben. Alabado sea el Señor. Es al humilde, al que tiene un corazón humilde, al que se le abren las puertas del conocimiento, como a Billy Graham. Siempre recuerdo y llevo grabada esta historia en mi corazón. Trato de no olvidarme nunca de ella. Cuando aprendí que en una oportunidad Billy Graham estaba en una de sus últimas conferencias de evangelismo en Ámsterdam. Él y su ministerio eran los que habían creado esa conferencia y convocaban a la mayoría de los evangelistas de todo el mundo a participar. Estar allí era un honor. Y en una de las noches le correspondió a un pequeño joven, a un muchacho, a un principiante compartir la palabra. Y lo que llamó la atención de quienes estaban allí es que Billy Graham, el gran predicador, considerado el pastor de los presidentes de Estados Unidos, estaba sentado atrás. Y cuando el muchacho comenzó a predicar, él sacó una libreta de apuntes, tomó un lápiz y comenzó a tomar apuntes de lo que este muchacho evangelista estaba predicando.
Y eso fue una lección de vida para todos los que estaban allí, porque ¿qué podría enseñarle un muchacho principiante, un evangelista novato, al gran Billy Graham? Pero ¿sabes por qué hizo eso él? Porque ese hombre murió teniendo un corazón enseñable. Solo cuando hay humildad en tu corazón estarás abierto al conocimiento. Por esto es que muchos líderes sabios, instruidos en las Escrituras, rechazaron a Jesús en su tiempo. No eran malas personas, no eran tontos, ni mucho menos tampoco eran ignorantes. Muchos de ellos eran eruditos, doctores de la ley. Fue su orgullo el que les cerró los ojos. Y por eso dijo Jesús con tanta convicción y asombro delante de la sabiduría de su Padre: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Alabado sea el Señor. De hecho, los que estamos aquí no somos más sabios que muchos que están afuera. No tenemos más competencias ni conocimientos que muchos de los que están afuera. Pero algún día, con humildad, abrimos nuestro corazón, se encendieron nuestros sentidos y pudimos comprender, abrazar y captar el mensaje de nuestro Salvador, porque así al Padre le agradó. Alabado sea Dios. Ahora, si piensas por un momento en el relato bíblico y la historia de la caída de este hombre que acabamos de citar en el Evangelio, la caída de Pedro, fue su autosuficiencia la que cerró sus oídos a las advertencias de Jesús. Pues Jesús se lo dijo. Y se lo dijo literal, ni siquiera, como diríamos nosotros, no se lo mandó a decir con nadie. Jesús fue literal con Pedro y le dijo cara a cara, le advirtió cuál era el camino, le advirtió lo que vendría. Me negarás 3 veces. Jesús trató de advertirle a Pedro sobre su carácter, pero él no quiso o no pudo escuchar las palabras de Jesús a causa de su orgullo. Él sentía que se conocía a sí mismo más que cualquier otro hombre, más que cualquier otra persona, incluyendo a Jesús en ellos. Él se sentía seguro de sí mismo y de sus propias convicciones, y por eso estaba tan seguro y convencido que no solo fue capaz de afirmar que no lo negaría, sino que mirando probablemente al resto de sus compañeros, dijo: aunque todos te negaren, yo me conozco, Señor. Yo sé quién soy. Yo no te voy a negar. Te puede fallar el Judas. Te puede fallar el Felipe. Sí, ese te va a fallar probablemente. Pero yo, no, yo me conozco. Yo no voy a negarte. Yo no voy a negarte porque, ¿sabes qué? Yo soy diferente. Yo soy distinto a todos los que están aquí sentados. Yo soy distinto. Escuchando a Pedro, la conciencia de Pedro en este mensaje, con las palabras que yo acabo de citar, ¿cuántas veces no nos ha pasado lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho: yo nunca actuaré de esa manera? Yo no voy a repetir la conducta de mi padre. Yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto otro. Yo no sé cómo pueden comportarse de esta forma estos hermanos, hablando de otros. Pero ¿cómo pudo caer en eso? ¿Cómo se le fue a ocurrir? ¿Cómo cometió ese error? No lo hemos dicho nunca, ¿cierto?
Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo no van a poder corregir a ese niñito si estuviera en mis manos? No lo han dicho, ¿cierto? Alabado sea Dios. Y al cabo de un tiempo, nosotros mismos hemos caído en esas mismas prácticas, en esas mismas conductas que reprochamos, e incluso hemos hecho cosas que jamás hubiéramos pensado que haríamos. Porque solo Dios, hermanos, solo Dios conoce quiénes realmente somos. Tú no te imaginas cuán bajo puedes caer si te sueltas de la mano de Dios. No te lo imaginas. Puedes ser un hombre de Dios y con la misma mano que tomas el micrófono, puedes golpear a tu esposa. No te imaginas lo bajo que puedes caer. La segunda razón por la cual la autosuficiencia, queridos hermanos, es peligrosa es porque nos hace despreciar las oportunidades de prepararnos para estar listos para nuevos desafíos. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro, en vez de prepararse para la remolienda, se lo estaban advirtiendo, en vez de prepararse para eso y estar firme en el tiempo de la prueba, siguió confiando en sí mismo. Y es que cuando estamos seguros de nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío, solemos cruzarnos de brazos, esperando que venga la tormenta, y cuando eso ocurre, no nos resta nada más que recoger las ruinas. Tercero, la demasiada confianza prepara el camino para el fracaso. Jesús entró en el huerto de Getsemaní, ¿lo recuerdan? Para prepararse para el difícil momento que se le venía encima, y invitó a 3 de sus discípulos que lo acompañaran, no solo para estar acompañado esa noche, sino para que ellos también se prepararan para los desafíos que venían. Y sin embargo, mientras Jesús se preparaba en oración y clamor delante de su Padre, ellos durmieron y pavimentaron el camino de su propio fracaso. Cuando Pedro terminó huyendo esa noche, intentó recuperar su confianza que estaba absolutamente desplomada. Y dice la Biblia que comenzó a seguir a Jesús, pero lo hacía de lejos. El mismo hombre que había sido probablemente el más cercano de todos, el confidente, ahora miraba a Jesús de lejos, su brazo derecho. Pero en esta hora, aquel que había sido el brazo derecho del Maestro se privó de la intimidad con el Maestro simplemente para mirarlo a distancia, y terminó traicionándolo, tal como se lo había dicho su Señor 3 veces antes que el gallo cantara. Fue el exceso de confianza el que hundió los carros del faraón en el mar. Porque cuando el ejército poderoso del faraón vio que los israelitas habían cruzado en seco, ellos dijeron: si estos con sus sandalias poco menos que destruidas pudieron cruzar este mar, nosotros con nuestro carruaje poderoso también podemos hacerlo. Y se internaron
en medio de la mar y el orgullo los consumió. Fue el exceso de confianza de Goliat que permitió que un muchacho debilucho con una humilde onda derribara todas esas condecoraciones, honores, medallas que él tenía como un gran guerrero. Fue el exceso de confianza de Pedro lo que arruinó su carrera como el líder más influyente de los apóstoles. ¿Y cuántas personas en este mundo tratan hoy de vivir de manera independiente de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos cristianos de hecho tratamos de ser mejores pero sin la ayuda de Dios? Sino que con nuestras propias fuerzas. Les aseguro, queridos hermanos, que el fracaso para quienes así lo intentan está a la vuelta de la esquina. Pero tengo una buena noticia y con esto quiero concluir esta noche esta palabra. Jesús es el Dios de las segundas oportunidades. Y donde otros te juzgan, Él te perdona. Donde otros te acusan, Él te absuelve de la culpa. Donde otros te apuntan con el dedo, Él te abraza. Porque con Dios siempre puedes comenzar de nuevo si te arrepientes genuinamente de tus pecados. Pedro lloró amargamente su traición. Y hay un detalle en la Escritura muy bonito que ocurre tras la resurrección de Jesús, cuando las mujeres van al sepulcro, ese domingo de mañana temprano a tratar de ungirlo. Y después de que se encuentran con la puerta o la piedra abierta, entran al sepulcro, ven allí a un hombre. Esto está descrito en el libro de Marcos en el capítulo 16. Y yo quiero compartir contigo lo que dicen los versículos 6 y 7 porque allí hay una perla preciosa. Este hombre que estaba sentado allí junto a las túnicas del maestro les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y aquí está la perla. Decid a sus discípulos. ¿Está Pedro ahí incluido? Sí, pero a Jesús no le bastó eso. Y el pasaje dice: decid a sus discípulos y a Pedro, específicamente a Pedro, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Y cuál es la perla que hay aquí en esto? ¿No te resulta maravilloso que Jesús tuviera el detalle particular de asegurarse de que Él lo iba a estar esperando en Galilea? Porque Jesús sabía cómo estaba de destrozado el corazón de ese hombre. Jesús sabía que Pedro se sentía arrepentido de haberle fallado a su maestro. Sabía que se sentía por los suelos, que no podía levantar la mirada, que no quería conversar con nadie, que no quería que nadie le hablara porque su corazón estaba destrozado a causa de la traición. Pero Jesús le envía este mensaje: díganle a todos mis discípulos, pero no te le olvides de decirle a Pedro, por favor. Dile que lo sigo esperando. Alabado sea el Señor.
Él sabía que Pedro estaba devastado, que sentía vergüenza y se sentía como muchas veces nosotros nos hemos sentido descalificados. Hermano, yo he estado ahí. Yo he estado en ese lugar donde me siento descalificado, donde no me siento aprobado, porque le he fallado a Dios, porque le he fallado a mi familia. Yo he estado ahí, he estado en ese lugar y no quieres ver a nadie. Y no quieres mirar ni siquiera los ojos de Jesús porque sientes tristeza por tu traición. Pero Jesús le envía este recado personal. Él le está diciendo: Pedro, sigues en carrera. Alabado sea el Señor. Pedro, no todo está perdido, Pedro. Yo sigo confiando en ti. Yo sigo esperándote. Bendito sea Dios. Espero verte en Galilea, Pedro. No te restes. Hoy Dios te dice esto mismo a ti. Cuando yo sentí esta palabra en mi corazón, yo dije, pero esta no es una palabra como masiva para toda la iglesia. No es como una palabra colectiva. Esto es como algo más específico, Dios. Y yo sentí que hoy Dios quiere hablarle a personas específicas y yo no las conozco. Pero sé que esta palabra está llegando a tu corazón, porque el Espíritu me da testimonio de que estás aquí y estás como Pedro, avergonzado por tus pecados, sintiéndote muchas veces descalificado, que no das el ancho, que no das el alto. Pensaste que tu carrera había terminado, pero yo te digo esta noche en el nombre de Jesús, no es verdad. El Señor te dice: yo sigo teniendo planes contigo, yo sigo teniendo propósitos contigo. No estás descalificado, no he terminado mi obra contigo todavía. Espero verte en mi presencia. Espero verte en mi presencia otra vez de madrugada como lo hacías antes. Sigo esperándote a las 3 de la mañana cuando me despertabas, dice el Señor. Sigo estando allí hasta que retornes, hasta que regreses. Sigo esperándote por las mañanas. Sigo esperándote allá arriba en el cerro. Alabado sea el Señor. Cuando el orgullo te quita el honor, la fidelidad de Dios te lo devuelve con una gran lección de vida. Pedro fue restaurado, como el Señor pretende que tú seas restaurado esta noche. Y esta es la gran lección que Él aprendió y compartió con nosotros para que también aprendamos de ella y no cometamos sus mismos errores. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro escribió lo siguiente. El mismo Pedro, el que en algún momento de su historia se sintió autosuficiente, capaz de lograrlo todo, él escribió lo siguiente. Igualmente, jóvenes, dijo, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y aquí está lo que él aprendió de esta lección. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora, para terminar, alguien podrá decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la fidelidad que estamos celebrando en el aniversario? ¿Dónde está el enganche, cierto? Te quiero hacer unas preguntas.
¿Mereces una segunda oportunidad? No tienes humildad. No entendiste el mensaje, hermano. No merecemos una segunda oportunidad. Mereces el favor de Dios, lo mereces. ¿Sabes lo que significa merecer, cierto? Que tienes méritos suficientes para que Él te lo dé. Por si a alguien no le quedó claro. ¿Mereces el favor de Dios? ¿Mereces el perdón de tus pecados? ¿Te lo ganaste? Si has entendido este mensaje, claramente no lo merecemos. Pero he aquí la razón por la cual recibimos todo esto. El perdón de nuestros pecados, una segunda oportunidad. La encontramos en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y cuántos pueden decir esto? Grande Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya. Dios ha sido fiel. No porque lo merezcamos, sino porque siempre, cada día, Él renueva sus misericordias. Póngase de pie para que oremos al Señor.